El olor a pólvora se adhiere al aire del amanecer sobre el campamento ferroviario, penetrante y metálico, instalándose en la lona húmeda de las tiendas y la lana de las mantas militares como si perteneciera a ese lugar. El humo de la pólvora flota a ras de suelo, mezclándose con el denso aroma del café hirviendo en tazas de hojalata abolladas, balanceadas sobre pequeñas hogueras. Un tren militar exhala vapor en ráfagas lentas y exhaustas, a sus pulmones de acero impulsando el aliento blanco hacia la luz gris de una mañana del norte de México. El aroma a cartuchos usados persiste en la garganta. No se va fácilmente. Los soldados avanzan entre la bruma, enrollando mantas con dedos rígidos, ajustándose las correas de las sillas de montar, revisando las recámaras de los rifles. Las botas se clavan en el barro aún húmedo de la noche. Entre el siseo del vapor y el tintineo del metal surge una melodía. Un hombre la tararea primero, otro se une. Pronto, la melodía recorre el campamento como una corriente. Cantan de una mujer tan amada que los hombres cruzarían desiertos por ella. La cámara se desliza entre el cuero desgastado, las cartucheras pesadas contra las caderas, los rostros pálidos de los reclutas que articulan las palabras como si recitaran las escrituras aprendidas en el regazo de su madre. La balada promete lealtad, promete devoción. No promete una soldadera cuya presencia tranquiliza las manos temblorosas y aquieta los recuerdos del hogar. Conoces esta canción. La has oído cantar en festivales y asambleas escolares, interpretada por bandas de música en plazas adornadas con banderas. Te han dicho que es sencilla, romántica, inofensiva. Cantaron su nombre como una oración, pero nunca supieron quién sangró primero cuando comenzó la canción. Cerca del límite del campamento, una joven enfermera se aparta de los hombres. Es la primera vez que la vemos con claridad. Su trenza oscura le cae pesadamente por la espalda, con las mangas arremangadas, revelando sus muñecas manchadas de yodo y ceniza. Observa cómo el horizonte se tiñe de naranja allí donde el sol se abre paso entre las nubes bajas. En la superficie, se muestra firme, con las manos entrenadas tras curar heridas durante la noche. Pero cuando el coro crece, sus dedos tiemblan una vez, y luego se quedan quietos. Un recluta se acerca a ella, no metiendo una carta doblada en el bolsillo de su pecho antes de levantar su cantimplora. «Si me caigo», dice suavemente, «dile que canté». Ella asiente. No responde. Las cartas circulan silenciosamente por el campamento. Sobres delgados doblados en forros uniformes. Una fotografía pegada a un pecho bajo una tela áspera. Tinta manchada por el sudor. Cada hombre lleva consigo la prueba de que alguien lo espera. Cada hombre canta como si la mujer de la canción lo esperara sola. La melodía se intensifica a medida que el tren exhala otra bocanada de aire. El vapor envuelve los tobillos y se disuelve en luz. Los caballos patean. Un sargento grita órdenes. Sin embargo, la canción continúa, flotando por encima del mando y la disciplina. Una voz invisible, más antigua que los rifles, más antigua que los rieles, se mueve bajo el sonido. No grita, no acusa, simplemente afirma que esta melodía no comenzó como una canción de amor, ni comenzó como una advertencia transmitida entre tiendas al anochecer. Una señal disfrazada de afecto, un nombre usado para transmitir mensajes a oídos atentos. La enfermera oye esa voz sin girar la cabeza. La siente asentarse en su pecho como un segundo latido. Al otro lado del campamento, un soldado se arrodilla para atarse los cordones de las botas. Al agacharse, un trozo de papel se le resbala del bolsillo y cae cerca de una cantimplora medio enterrada en el barro. Nadie se da cuenta. La canción llega al estribillo. Los hombres levantan la barbilla. El papel permanece donde cae, clavado en la esquina por el peso del metal. La tinta lo traza con cuidado, deliberadamente, sin prisa, sin descuido. El silbato del tren perfora la mañana.
Oleadas de vapor. Resuena el eco de las órdenes. Las botas se alinean. La enfermera finalmente avanza, acercándose a la fila de hombres que cargan sus fusiles y suben a los vagones que los esperan. Su expresión no cambia, pero el temblor regresa cuando el coro vuelve a subir de tono, ahora más fuerte, como si el volumen pudiera protegerlos. Creen que cantan sobre la devoción, sobre la belleza vislumbrada tras las fogatas, sobre una mujer que espera fielmente junto a una ventana imaginaria. A ti también te han enseñado a creer eso. La cámara baja lentamente hasta el trozo de papel bajo la cantimplora. El humo se disipa. Los pasos se alejan. La melodía se desvanece en la distancia, transportada al interior de los muros de acero. Solo queda la tinta, firme contra el barro que se seca. Una palabra, escrito con cuidado. Adelita. El sonido distante de una cuerda de violín quebrada al romperse en plena interpretación atraviesa la plaza del pueblo como una cuchilla sobre un cristal. Una ruptura limpia. Un grito tenue de metal cediendo bajo la tensión. La risa se detiene a media respiración. Las botas dejan de golpear la tierra compactada. El arco cuelga suspendido en la mano del músico mientras la cuerda cortada se enrosca contra la madera pulida, temblando. Por un momento, nadie habla. Las bailarinas permanecen inmóviles en sus lugares, con las faldas aún a medio desenrollar y los tacones alzados sobre el polvo. Una linterna se balancea sobre ellas, proyectando un estrecho círculo de luz sobre los rostros atónitos. La cuerda rota sigue vibrando mucho después de que el sonido se apaga. Su leve zumbido se siente más que se oye. Te han dicho que esta canción anima a la multitud, que une a desconocidos en una sola voz. Pero escucha con atención. La primera fractura surgió del propio instrumento. ¿Quién fue la primera en convertir su nombre en un himno de marcha? ¿Por qué los oficiales insistieron en reescribir ciertos versículos antes de su publicación? ¿Qué juramento obligó un general a un impresor a prestar antes del amanecer? ¿Y qué sigue todavía a la melodía cuando se toca al anochecer? Esas 4 preguntas se ciernen sobre la plaza, más pesadas que el silencio. No acusan, no suplican, simplemente permanecen. El violinista baja el arco. Alguien tose. Un niño ríe demasiado fuerte, sin saber por qué el aire ha cambiado. Entonces empiezan a oírse murmullos pequeños y contenidos, como si la rotura de la cuerda hubiera agrietado algo invisible. La música se reanuda, pero no antes de que la cámara se aleje de la plaza y se adentre en una habitación llena de papel y tinta. Hojas de archivo yacen extendidas sobre una mesa de madera, marcadas por marcas de cuchillo. La tinta es más oscura en algunos puntos, casi hinchada, donde las palabras han sido presionadas con fuerza deliberada. Líneas que antes eran ligeras, ahora parecen pesadas, como si alguien hubiera presionado con fuerza la pluma para asegurarse de que no se equivocaran. Versos sobre señales codificadas y citas fallidas están tachados. En su lugar, lealtad, devoción, romance. Y una imprenta resuena en un estrecho taller antes del amanecer. El ritmo es mecánico, constante, indiferente. Un coronel permanece cerca con los brazos cruzados y las botas bien plantadas. No pestañea cuando el impresor titubea. Léelo otra vez, dice el coronel. La impresora traga. Está más limpio ahora, responde. La palanca baja. El papel recibe tinta. La máquina respira hierro y aceite. En otro lugar, bajo la tenue luz de una tienda de campaña, y la enfermera se sienta junto a un recluta herido, cuya venda se filtra por los bordes. La canción se extiende de un rincón a otro del campamento, transmitida por voces bajas y agotamiento. Aprieta la tela contra la piel mientras el coro crece afuera, sintiendo el ritmo latir en sus oídos como un latido que no puede acallar. Él agarra su muñeca. Le cantan como si estuviera mirando.
Susurra. Ella no responde. Aprieta la mandíbula. La canción continúa. Toda revolución lleva una melodía. Pero algunas melodías traen algo de vuelta. Esa línea se mueve entre espacios, entre la plaza y la sala de prensa, entre la carpa y el campo de batalla. No sube el volumen. No lo necesita. Simplemente se integra a la melodía, viajando con ella. De vuelta en la plaza del pueblo, los bailarines forzan sonrisas y empiezan de nuevo. Los tacones golpean el suelo. Las faldas ondean. El violinista ajusta su instrumento y encuentra la clave. Pero la cuerda perdida yace enrollada a sus pies, o un fino círculo de tensión liberado que refleja la luz como una astilla de alambre. Las abuelas dirían más tarde que, cuando una cuerda se rompe durante esa canción, no hay que aplaudir demasiado rápido. Dirían que significa que algo está escuchando, no en el cielo, no bajo tierra, solo escuchando. La linterna se estabiliza, la melodía recupera su forma, la risa resurge más tenue que antes, y mientras las notas finales suben en el aire nocturno, una pregunta permanece, flotando sobre la plaza, denegándose a asentarse. ¿Qué sigue todavía a la melodía cuando se toca al anochecer? La respuesta no llega. Se queda colgado allí, en eco. La textura del papel quebradizo raspa contra los dedos callosos en una sala de archivo en penumbra, donde el aire tiene un ligero sabor a polvo y pegamento viejo. Las cartas pasan de mano en mano sobre una mesa de madera deteriorada, con los bordes descascarándose como hojas secas bajo presión. Cada hoja se resiste a desplegarse, como si prefiriera permanecer cerrada antes que entregar lo que lleva dentro. La tinta se ha agrietado en los pliegues, extendiéndose en diminutas grietas que parecen tierra reseca al final de un largo verano. Se puede sentir a través de la pantalla el roce de las fibras del papel contra la piel, el peso de algo escrito cuando la tinta significaba riesgo. La cámara se desliza lentamente por las páginas. Los fragmentos se enfocan. Una joven viaja con las tropas revolucionarias. No aparece en estas líneas como una figura romántica distante. Aparece en movimiento, caminando junto a las vías del tren, contando cajas de provisiones, memorizando rutas. Una carta menciona las cuidadosas costuras del interior del forro de su falda, reforzadas no por moda, sino para disimular. La inteligencia se mueve con su cuerpo. Los mensajes reposan sobre su muslo mientras sube a los trenes, mientras se arrodilla para curar heridas, mientras canta cuando es necesario. Una entrada de diario escrita con letra apretada y disciplinada emerge entre las letras. Las palabras son firmes. Soy leal, escribe, pero no a un hombre. Soy leal a lo que pueda sobrevivir a él. Su mano no tiembla en la tinta. Presiona uniformemente, sin dejar rastros. Te han enseñado a escuchar la devoción en el coro. Pero aquí, en la frágil piel de estas páginas, la devoción adquiere una forma diferente. Se inclina hacia una idea, hacia un país rehecho, hacia algo que quizá nunca lleve su nombre. El narrador dirige la atención a los versos que antaño acompañaban la melodía. Hablaban de señales codificadas ocultas en frases sencillas, de un encuentro planeado en un cruce ferroviario donde las vías se bifurcaban hacia las montañas, de una linterna que esperaba y nunca apareció. Esos versos no sobreviven en la versión popular. Fueron cortados, suavizados, reemplazados por imágenes de belleza y anhelo. En un campamento al anochecer, se arrodilla junto a otra soldadera que escurre un paño manchado de sangre. El eco de las botas de marcha resuena débilmente más allá de las tiendas. El humo se cierne sobre el suelo. Si cantan sobre ti, susurra la otra mujer, nunca te buscarán. La frase cae entre ellos como una herramienta pequeña y afilada. Ella no responde. Dobla una carta una vez, 2 veces. La desliza por la costura de su falda.
El hilo se tensa bajo sus dedos. El papel queda plano contra su piel. De las tropas comienzan a moverse de nuevo. Los fusiles se alzan. Las cantimploras chocan contra las caderas. Las órdenes pasan de boca en boca sin elevarse por encima de un murmullo. Ella camina con ellos, firme, con la mirada al frente. En la esquina de una tienda, presiona documentos doblados bajo las vendas que envuelven las costillas de un soldado. El papel desaparece bajo gasas y telas, oculto a plena vista. Sus manos trabajan con la misma precisión, ya sea cuidando la carne o ocultando tinta. La canción se escucha débilmente desde la retaguardia de la columna, cantada en voz baja para conservar el aliento. Habla de admiración, de anhelo, de una mujer que inspira lealtad con su existencia. Pero el peso contra su muslo cuenta otra historia. Casi se puede sentir ahí, la presión plana e inflexible del papel contra la piel cálida, la fricción a cada paso. El recordatorio de que la melodía es una máscara, una cobertura que cubre el movimiento, de las señales, los encuentros fallidos en vías de hierro que se extienden en la distancia. Al ponerse el sol, la luz se vuelve cobriza. El cruce ferroviario aparece al frente, silencioso, sin luz. Ninguna linterna espera, ninguna bengala. Solo el viento rozando la maleza y el tenue temblor del acero. Ella hace una pausa y escucha. Nada responde. Entonces, desde algún lugar más allá de la curva de las vías, un silbato de tren rasga el aire de la tarde. Agudo, largo, inconfundible. Y transporta soldados. Lleva órdenes. Lleva secretos comprimidos entre la tela y la piel. La columna reanuda su marcha mientras el silbato se desvanece en el crepúsculo, dejando polvo arremolinándose a su paso. El repentino descenso de temperatura, antes de una tormenta en el desierto, se extiende por las llanuras como una mano invisible que presiona la piel. El calor, que había pesado toda la tarde, se desvanece en un instante. El viento cambia de dirección sin previo aviso, va deslizando dedos fríos bajo los cuellos y a través de las costuras de las tiendas de lona. Los hombres miran al cielo al mismo tiempo, como si tiraran de un solo hilo. Las nubes se acumulan a una velocidad sobrenatural, apilándose unas sobre otras hasta que la luz sobre la enfermería improvisada se atenúa del dorado al gris amoratado. El aire se espesa. El polvo se levanta y gira en círculos apretados entre los petates. Dicen que siempre que se canta la balada antes de la batalla, se desata una tormenta. No se grita, no se anuncia. Solo se dice en voz baja por hombres que la han visto ocurrir más de una vez. El primer trueno sordo resuena en el valle justo cuando el coro empieza a elevarse desde el otro extremo del campamento. Adelita sale de la tienda de enfermería, apartando la solapa con mano firme. Su trenza le golpea la clavícula con el viento repentino. Inhala, y el aire le aprieta los pulmones, más fresco de lo que debería ser para esa hora. No mira hacia la cresta donde se alza un solitario mezquite, cuyas ramas delgadas se recortan contra el cielo que se oscurece. Los hombres siguen cantando. Los relámpagos caen hacia abajo. Golpea el mezquite. La grieta abre el valle. El mismo árbol, siempre. Ella no se inmuta, pero aprieta la mandíbula. Observa cómo el humo, fino y gris, se eleva desde la corteza. La lluvia cae sin previo aviso. No es un repiqueteo gradual, un muro. Azota tiendas y apaga fogatas en segundos. La tinta empieza a correrse en las listas de bajas clavadas en postes de madera. Los nombres se difuminan. Las letras se disuelven en rayas oscuras. Un capitán camina a través del barro, con las botas hundiéndose profundamente. «¡Canta más fuerte!», grita. Su voz corta el viento y la lluvia. Los hombres obedecen. El coro crece, luchando contra el trueno, como si solo el volumen pudiera anclarse en el suelo.
Adelita se vuelve hacia la enfermería mientras traen a los primeros heridos. Un muchacho de no más de 20 años la agarra de la manga. ¿Es una señal?, pregunta. Ella lo mira a los ojos. «Es el clima», dice ella. Trueno le responde. La batalla comienza bajo una lluvia torrencial. Se oyen disparos. Los caballos relinchan. Las órdenes se dispersan en el viento. Arrastra a un soldado por los hombros sobre el barro que le succiona los talones. Presiona un paño contra una herida. La sangre se diluye bajo la lluvia. Avanza hacia el siguiente cuerpo. Los rayos caen de nuevo. El mezquite se estremece. Otra hendidura destroza su tronco. Algunos juraron que el cielo mismo se negó a ignorar su nombre. El coro no se detiene. Se abre paso entre disparos, truenos y el crujido de hombres que gritan para ser escuchados. La melodía se dobla, pero no se quiebra. Se extiende por el valle, cabalgando la tormenta como un estandarte inamovible. Se arrodilla en el barro. Sus manos se mueven. La lluvia la ciega. Se seca la cara con la muñeca y sigue caminando. Pues la trenza se le pega al cuello, pesada por el agua. No vuelve a mirar hacia el árbol. Entonces, tan repentinamente como llegó, la tormenta afloja. La lluvia se vuelve cada vez más tensa. Los truenos retumban a lo lejos. Los disparos se desvanecen en disparos dispersos. Luego silencio. El vapor se eleva de la tierra empapada. El aire se calienta lentamente, incierto. El mezquite se alza al borde del valle, con el tronco completamente partido, la corteza pelada dejando madera pálida debajo. No, el humo aún sube desde la herida del rayo. Los hombres pasan junto a él en silencio. Uno de ellos se arrodilla en el barro al pie del árbol. Saca un cuchillo del cinturón. Lo clava en la tierra húmeda junto a las raíces destrozadas. Dibuja una línea hacia abajo, una línea de ancho, una cruz sencilla tallada en tierra húmeda. El destello de la luz de las velas contra las paredes de adobe agrietadas se estira y se contrae como si el edificio mismo respirara. Ni charcos de cera en la base de los soportes de hierro clavados en la piedra, delgados ríos que se endurecen a lo largo del suelo de la capilla. El aire huele ligeramente a humo y tierra húmeda, pero es la luz la que llama la atención. Temblorosa, inestable, tiñendo el techo de un oro que se niega a permanecer inmóvil. La capilla rural se ha vaciado de bancos y se ha llenado de catres. Las vendas cuelgan donde antes estaban los rosarios. El mantel del altar está plegado para dejar espacio a los instrumentos quirúrgicos, dispuestos en filas ordenadas. Las sombras se mueven sobre los hombres heridos que yacen hombro con hombro, respirando entrecortadamente en la tenue luz. Adelita está de pie cerca del frente, presionando una gasa contra el costado de un soldado. Sus manos se mueven con precisión, firmes pero pausadas. En voz baja, apenas audible, murmura el coro. No como un elogio, no como devoción, como ritmo. Y una cadencia mesurada para estabilizar su pulso mientras la sangre se filtra cálida entre sus dedos. Al fondo del altar, una estatua de madera de la Virgen vigila la sala, con la pintura descascarillada en el dobladillo de su túnica. Un pequeño grupo de soldados se arrodilla ante ella, con la cabeza gacha. Uno de ellos susurra fragmentos de una oración entre dientes. Las velas se estremecen una vez, luego otra vez. La base de la estatua emite un fuerte crujido. Nadie lo toca. Si la madera se parte limpiamente, la estatua se inclina hacia adelante. No se cae, no se derrumba. Solo se inclina, como si se esforzara por bajar de su pedestal. El aliento sale de la habitación de golpe. Un soldado cae de rodillas, golpeando la piedra con las manos. Adelita no levanta la vista de inmediato. Aprieta la venda. Anuda la tela. Solo cuando el murmullo aumenta, levanta la mirada. La estatua permanece inclinada, sujeta por un fragmento de madera intacta. La cera gotea más rápido ahora,
sí, como si el calor hubiera aumentado. Más tarde, escribe en su diario que el movimiento se sintió como un veredicto, no como un castigo, no como una bendición, una decisión tomada en otro lugar. Casi se puede sentir el peso de esa inclinación, la sugerencia de que algo invisible se ha acercado. El clero registra el incidente esa noche. Un fraile anota la hora, el estado de la base, el número de testigos. Escribe con cuidado, con la tinta bien incrustada en la página. Pero cuando llegan los oficiales militares 2 días después, la anotación desaparece del registro parroquial. La página es retirada. El espacio entre las anotaciones se reduce para ocultar su ausencia. En el estrecho pasillo lateral de la capilla, el fraile la encuentra enjuagándose la sangre de las manos en una palangana de agua turbia. Si el cielo se mueve, susurra, la tierra responderá. Se seca las manos con un paño. Lo mira a los ojos sin pestañear. Nunca pedí ser estandarte de nadie. Pero las palabras la dejan firme, sin temblores, sin vacilaciones. Afuera de la capilla, los oficiales se encuentran bajo un arco de piedra, con el agua de lluvia aún goteando de la tormenta anterior. Sus voces son bajas pero urgentes. Se extenderá, dice uno. Eso los tranquilizará, responde otro. Será un comando inestable. Las botas se mueven sobre la piedra mojada. Las decisiones se toman sin estar escritas. En el interior, las velas se apagan. El humo asciende en finas líneas negras, marcando el techo con manchas que permanecerán mucho después de que se retiren los catres. La estatua se coloca con cuidado en su lugar, con su base rota oculta bajo un paño doblado. Los hombres vuelven a sus camas. Los murmullos se desvanecen. El coro no se canta esta noche. Adelita se mueve entre las camas en silencio. No le tiemblan las manos, pero algo en su interior se ha tensado como una cuerda tirando demasiado. Ahora comprende que su nombre viaja más rápido que ella. Es que puede cambiar el clima, inclinar estatuas, cambiar la moral, y que otros están decidiendo cómo usar ese poder. La capilla se oscurece a medida que las velas se consumen. El altar vuelve a la quietud. La grieta en la base de la estatua permanece oculta bajo la tela. La cámara sigue a un par de oficiales mientras se alejan de la puerta. Sus botas golpean la piedra a un ritmo rítmico. El sonido viaja por el estrecho pasillo, desvaneciéndose con cada paso. De pasos que se alejan por un pasillo de piedra. El sabor metálico de la sangre se asienta en la garganta del impresor mientras se muerde el labio para no hablar demasiado rápido. El cobre se extiende por su lengua mientras el coronel, de pie frente a él, apoya las manos enguantadas en el borde de la prensa como si la máquina le perteneciera por derecho propio. El taller huele a aceite y metal caliente. La tinta mancha todas las superficies. Las tablas del suelo, los puños, desde las esquinas de las pruebas apiladas. El impresor traga una vez. El sabor persiste. Eliminarás el verso del cruce ferroviario, dice el coronel. Ya está escrito, responde el impresor. Entonces, desactívalo. Las palabras caen sin calor, sin alzamientos, sin golpes de puño, solo instrucciones. Aquí comienza el tercer presagio, aunque nadie lo nombra todavía. Años después, en cocinas y trastiendas, la gente dirá que cada vez que el verso sin censura sale a la luz, cada vez que alguien se atreve a imprimir el verso sobre las tropas abandonadas, la desgracia le sigue de cerca. Un incendio en la prensa, una enfermedad repentina, una desaparición en el camino entre pueblos. Ni truenos, ni relámpagos, solo consecuencias que llegan silenciosamente. En esta sala, el impresor extrae los tipos metálicos de su marco, pieza por pieza. Cada letra cae en una bandeja con pequeños y precisos sonidos. La línea eliminada habla de un oficial al mando que deja a sus hombres cantando en el cruce ferroviario mientras él se adelanta para ponerse a salvo. La línea no acusa directamente,
No necesita hacerlo. Al otro lado de la ciudad, Adelita se encuentra frente a ese oficial. El polvo flota en el aire entre ellos. No hay testigos lo suficientemente cerca como para fingir que no oyeron. Los dejaste cantando mientras cabalgabas. Su voz no se eleva, no tiembla. Él no parpadea. Él no lo niega. Su silencio lleva su propia respuesta. El narrador no se detiene allí. La historia rara vez lo hace. En cambio, la atención regresa a la sala de prensa, donde la letra revisada comienza a tomar forma. Las palabras sobre señales codificadas se desvanecen. Las referencias a faroles perdidos y citas frustradas se disuelven en un lenguaje más suave. Ella se vuelve distante, admirada, elevada más allá de su alcance. Ya no es una mensajera, ya no es una testigo, ahora es un emblema. El impresor se limpia la sangre de la boca con el dorso de la mano. El coronel observa el gesto sin hacer comentarios. Documentos de archivo, hallados décadas después en un cofre cerrado, revelan pagos a ciertos cantantes que se negaron a adoptar los versos revisados. Pequeñas sumas, suficientes para persuadir, suficientes para acallar la disidencia sin espectáculo. Nombres firmados con minuciosa caligrafía junto a los desembolsos. La palanca de prensa baja. El metal se encuentra con el papel. Y la máquina exhala. Adelita se encuentra en la puerta del taller, sin que nadie se dé cuenta al principio. La luz de la lámpara ilumina el borde de su manga. Observa cómo la primera hoja se desliza, cálida y ligeramente húmeda de tinta. Su nombre aparece centrado en negrita sobre un coro desprovisto de advertencia. Casi puedes sentir el cambio que ocurre en ese momento. La reducción de su historia a algo más fácil de cantar. No da un paso al frente. No vuelve a protestar. Ahora comprende que sobrevivir a veces exige renunciar a la autoría. Si la canción debe viajar, viajará más ligera, sin acusaciones entretejidas en sus versos. Aparece otra hoja, y otro más. El impresor vuelve a tirar de la palanca. Aprieta la mandíbula. El coronel asiente. Afuera las botas marchan por la calle adoquinada, con un ritmo constante, indiferente a lo que se altera en el interior. La leyenda comienza a extenderse desde esta habitación, llevada por la tinta aún seca, que recorre pueblos y ciudades, cruza fronteras, suavizándose con la repetición. Con el tiempo, el verso omitido resurge en fragmentos, garabateado en los márgenes, cantado suavemente en las cocinas. Y cada vez que lo hace, algo falla cerca. Un impresor pierde su contrato. La voz de un músico se apaga sin previo aviso. Una pila de papeles desaparece en un incendio nocturno que nadie afirma haber visto. Dicen que es coincidencia. Siempre lo dicen. La última hoja se desliza sobre la creciente pila. La tinta brilla bajo la luz de la lámpara. La calidez de la impresión fresca se eleva tenuemente en el aire. El coronel retrocede. El impresor baja las manos. Adelita permanece en la puerta, con la mirada fija en las palabras que ya no le pertenecen del todo. La prensa guarda silencio. Sobre la mesa, una pila de hojas recién impresas reposa intacta, enfriándose en silencio. El resplandor de la pantalla de un smartphone ilumina una plaza moderna de noche, bañando rostros con una luz azul pálido mientras los letreros de neón parpadean sobre las puertas de los cafés y los vendedores ambulantes avivan el humo de las parrillas que nunca se enfrían del todo. Las pantallas se elevan en el aire como un campo de pequeñas linternas mientras una banda de folk sube a un escenario temporal bajo hileras de bombillas extendidas de balcón en balcón. El primer acorde de guitarra suena, amplificado por altavoces que zumban suavemente antes de estabilizarse. Y en la Adelita. Los turistas alzan los brazos con más fuerza. Los lugareños asienten incluso antes de que comience el coro. La melodía fluye con soltura, familiar como la respiración. Ya lo has oído así. Elegante, festivo,
enmarcado por pancartas de festivales y patrocinio municipal. Se siente contenido. Seguro. Pero Omen 3 no se ha retirado con la imprenta. Los músicos que intentan recuperar la estrofa perdida hablan de interrupciones extrañas. Un micrófono se corta a mitad de línea. Una mesa de sonido se corta. Un local cancela horas antes del espectáculo sin explicación. Nada dramático. Nada cinematográfico. Solo un patrón que se repite con la suficiente frecuencia como para ser notado y luego descartado. En un tranquilo apartamento sobre la plaza, una joven historiadora se sienta ante un escritorio de madera con una partitura centenaria extendida ante ella. Anotaciones marginales abarrotan los bordes de la página, descoloridas pero legibles. Os las traza con cuidado con un dedo. El papel es frágil, pero la tinta permanece terca. Su pecho se calienta al reconocerlo. El nudo ferroviario borrado, las tropas abandonadas, las líneas que culpan a otros sin decir nada directamente. Ella presiona grabar en un pequeño dispositivo portátil. La historia resuena incluso cuando bajas el volumen. Su voz es firme. No dramatiza el descubrimiento, simplemente lo afirma. Abajo, en la plaza, la banda empieza la segunda estrofa. Las parejas empiezan a dar vueltas por el espacio abierto frente al escenario, con las botas golpeando la piedra desgastada por décadas de pisadas. Los niños se abren paso entre los adultos, riendo. El coro sube y baja al unísono. La cámara alterna entre la actuación actual y material de archivo granulado. Soldados en el barro, un mezquite roto, partituras oscurecidas por la tinta bajo la luz de una lámpara. Las transiciones son fluidas. La falda de una bailarina gira. Una página pasa. La cuerda de una guitarra vibra. La palanca de una prensa cae. Los ancianos se sientan en un banco cerca de la fuente, escuchando. El historiador se arrodilla ante uno de ellos esa misma tarde, con la grabadora preparada. Mi abuela decía que era diferente, le cuenta la anciana. Se detenía antes de la última línea. ¿Por qué?, pregunta el historiador. El anciano se encoge de hombros una vez. Dijo que llevaba demasiada carga. De vuelta en la plaza, la melodía se eleva hacia su estribillo final. La banda se deja llevar por el ritmo, ajena al peso que le da origen. Una trompeta resuena con fuerza y seguridad. Los aplausos aumentan incluso antes de que la canción termine. La historiadora se adentra entre la multitud, sosteniendo la vieja partitura contra su pecho. Observa a los bailarines y siente algo firme en su interior. Un eco de la determinación que antaño recorría tiendas de campaña y estaciones de tren. El pasado no se siente lejano. Se siente cercano, superpuesto al presente como una segunda pista en una grabación. Mientras el acorde final reverbera por los altavoces, una ráfaga de viento cruza la plaza sin previo aviso. Las servilletas se levantan de las mesas. Un farol se balancea en su cable. El sistema de sonido emite un crujido breve y agudo, tenue, casi como el chasquido de una cuerda bajo demasiada tensión. La banda hace una pausa. La multitud se ríe. Pero lo oyes. Y en algún lugar en el espacio entre los aplausos y la amplificación que se desvanece, surge de nuevo la cuarta pregunta, silenciosa, persistente, sin respuesta. ¿Qué sigue todavía a la melodía cuando se toca al anochecer? No grita. Regresa como un susurro. El sonido de la campana de una escuela rural corta nítidamente el aire matutino, nítido y brillante, en contraste con el murmullo sordo de los niños que se acomodan en pupitres de madera, marcados con iniciales grabadas por generaciones anteriores. Las sillas raspan el suelo de piedra. Los libros se cierran. Un profesor está de pie al frente, junto a una pizarra donde está escrita con minuciosa letra la lección del día. Historia a través de la canción. Los niños se levantan juntos. Afuera, el viento se mueve entre la hierba seca tras las ventanas abiertas. Dentro, ya las voces empiezan a formar los primeros versos de la balada.
Al principio, suaves, inseguras. Luego, más fuertes a medida que se afianza la familiaridad. Ya has escuchado este momento. La transmisión de una melodía de una generación a otra. Se siente inocente, ritualizado, seguro entre las paredes de un aula. Pero ahora escuchen con más atención. Aquí es donde se establece el legado. O la lección política se esconde silenciosamente tras el coro. Las revoluciones pulen sus símbolos hasta que brillan, mientras que las fracturas en el liderazgo se liman y se ocultan. El himno se vuelve más fácil de enseñar así, más fácil de imprimir, más fácil de repetir. Y si vas a cantarlo, debes aprender a preguntar quién lo editó primero. Debes aprender a notar qué versos fueron recortados antes de llegar a tus labios. Las voces de los niños se elevan en la segunda estrofa. Algunos miran a la maestra en busca de consuelo, manteniendo el ritmo. La lección personal se mueve a la par. Cuando tu nombre se hace más grande que tu propia voz, protege la verdad de tu experiencia. Otros la moldearán, la simplificarán. Incluso podrían santificarla. Pero el recuerdo de lo que cargaste, cartas contra la piel, acusaciones pronunciadas sin temblor, te pertenece. Aunque la melodía se niegue a contenerlo. Una niña al fondo duda al acercarse el coro. Abre la boca y luego la cierra. Frunce el ceño ligeramente, como si buscara una palabra que no encajaba en la página que tenía delante. En esa pausa, vive la posibilidad. La lección cultural se entrelaza con el estribillo final. Las canciones populares no son reliquias, son archivos vivos. Cada revisión deja una huella. Cada línea borrada deja una leve huella en el papel que la cubre. Las manos del futuro pueden rastrear esas huellas si se molestan en mirar. Una melodía puede parecer inalterada, pero sus márgenes guardan historia. La maestra nota la vacilación. No la corrige. Deja que el silencio se alivie un momento antes de asentir suavemente para que la clase continúe. El coro llena la sala una vez más, firme y unificado. Afuera, la luz del sol se filtra por las ventanas del aula, atrapando las motas de polvo suspendidas en el aire. La luz se posa brevemente en la pizarra, en los bordes desgastados de los pupitres, en la partitura abierta que reposa sobre la mesa del profesor. Ahora entiendes que la canción nunca fue solo sobre admiración, era sobre ocultamiento, sobre supervivencia, sobre la cuidadosa remodelación de la memoria hasta que encaja cómodamente en las páginas oficiales. Los niños llegan juntos a la línea final. Sus voces se funden en una sola nota sostenida que flota en la habitación, vibrando suavemente contra las paredes de yeso y las vigas de madera. Perdura más de lo esperado. Nadie se mueve, nadie tose. Una melodía puede viajar un siglo, pero una pregunta también. La nota se vuelve más delgada, se disuelve en la quietud,